Jesús Cantalapiedra Álvarez. Doutor en Veterinaria pola Universidade de Santiago de Compostela e funcionario da Consellería do Medio Rural. Foi profesor da Escola de Formación Agraria Pedro Murias e de varios másters en universidades de España e Portugal. É coautor de 24 libros e 55 artigos tanto nacionais como internacionais. Exasesor en Benestar Animal da Sociedade de Medicina Veterinaria de Santa Catarina en Brasil e actual membro do Grupo de Investigación de Recursos Zooxenéticos e das súas producións do Instituto de Biodiversidade e Desenvolvemento Rural da Universidade de Santiago de Compostela. O Programa Europeo da Agricultura e da Gandería do século XXI e o seu impacto na produción ecolóxica. Os 4 obxectivos principais deste relatorio son: coñecer as políticas agrícolas europeas para os vindeiros anos, analizar a evolución do mercado ecolóxico, familiarizarse con conceptos da nova gandería e agricultura e definir as necesidades de formación neste sector. Buenas tardes. Antes de comenzar esta exposición, me gustaría agradecer al Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia, CRAEGA, la invitación para participar en este webinar. Voy a hablarles del planteamiento europeo de la agricultura y ganadería del siglo XXI y su impacto sobre la producción ecológica, o lo que es lo mismo. Voy a hablarles de las políticas que se van a desarrollar durante estos años para el sector primario. Los objetivos de esta exposición es que conozcan dichas políticas, analizar la evolución del mercado ecológico, familiarizarse con conceptos de la nueva ganadería y agricultura y definir las necesidades de formación en este sector. Históricamente, el ejercicio de la agricultura y la ganadería por parte del hombre ha modificado sensiblemente el medio físico. Es a partir de la década de los años 50 del siglo XX, por las necesidades de proteína tanto animal como vegetal, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, se fomentó de una forma muy clara la producción intensiva. Pocos años después, surgieron voces discordantes con esta forma de trabajo. Aparecieron conceptos como el bienestar animal, la agricultura orgánica, biodinámica, natural, o los enfoques más modernos de One Health y One Welfare. Dentro del sector ecológico hay un punto de inflexión en el año 1972, cuando se crea el IFOAM, que es la Federación Internacional de Organizaciones Orgánicas, que le dieron un estatus científico y más técnico a este sector. Hoy en día no se puede obviar que existen interrelaciones entre nuestra salud, los ecosistemas, las cadenas de suministro, las pautas de consumo y los límites del planeta. Cada poco, el aumento de sequías, de incendios forestales, de alteraciones meteorológicas muy adversas, nos recuerdan que el sistema alimentario está en peligro y que es necesario que sea más resiliente y sostenible. En este contexto actual de emergencia climática, en Europa se plantea el Pacto Verde. ¿Qué es el Pacto Verde Europeo? Pues básicamente una hoja de ruta para conseguir una economía sostenible, una nueva estrategia de crecimiento que modernice la economía, aumente la competitividad y eficiencia en el uso de los recursos, mejore la salud y el bienestar de los ciudadanos, que no produzca emisiones netas de gases de efecto invernadero en el año 2050 y donde el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos. Este Pacto Verde se hará mediante una transición justa e integradora que no deje a ninguna persona ni lugar atrás y, como cualquier cosa que se plantee, estará financiada con 100.000 millones de euros como mínimo durante el periodo 2021-2027 y 260.000 millones de euros de inversión anual adicional, lo que equivale al 1,5% del PIB de la Unión Europea. Además, se plantea que se transforme el sistema alimentario en una norma mundial para la sostenibilidad y convertir la problemática ambiental en oportunidades de negocio en la transición hacia una economía verde. Las encuestas son muy favorables a este planteamiento del Pacto Verde Europeo, ya que más del 95% de los ciudadanos europeos consideran que es vital
cuidar el medio ambiente y un 67% piensan que en esta política se creará oportunidades nuevas de trabajo y económicas. El Pacto Verde tiene 8 ámbitos de actuación que están totalmente interrelacionados. La industria se descarbonizará priorizando el uso de energías limpias y renovables. Se aumentará el reciclaje y se estimulará la producción circular que genere cero emisiones, principalmente en los sectores textiles, electrónicos, de plásticos y de construcción. Habrá una renovación de los edificios para mejorar la eficiencia energética. Se propondrá y promoverá el uso de transportes públicos y privados más limpios, eficientes y sanos. Se acabará con la contaminación, procurando un aire más limpio y conseguir que los mares y océanos estén libres de plásticos. Y los 3 aspectos más relacionados con la producción primaria se promoverán, como la biodiversidad, la agricultura sostenible, con una modernización mediante la aplicación de nuevas tecnologías y la producción de alimentos de calidad y sostenibles, frenando el cambio climático, protegiendo el medio ambiente y aumentando el cultivo y la ganadería orgánica. La importancia de la biodiversidad es enorme. Hay que pensar que la mitad del Producto Interior Bruto mundial, del PIB mundial, 40 billones de euros, depende de la naturaleza y que en Europa 1 de cada 3 millones de los 9,6 millones de empleos agrícolas están relacionados directa o indirectamente con la red Natura 2000. La población mundial de especies silvestres se ha reducido un 60% en los últimos 40 años y 1 millón de especies están en periodo de extinción a día de hoy. Más del 75% de los tipos de cultivos alimentarios mundiales dependen de la polinización animal y se prevé que los rendimientos de las cosechas de arroz, maíz y trigo se reduzcan en el mundo entre un 3 y 10% por cada grado de calentamiento. Los objetivos respecto a la biodiversidad del Pacto Verde Europeo se centran en conseguir un 30% al menos de zonas protegidas y restaurar los ecosistemas terrestres degradados, aumentando la agricultura ecológica, deteniendo la disminución de los polinizadores, reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas en un 50% para el año 2030 y la mejora de 25.000 kilómetros de ríos y la plantación de 3.000 millones de árboles, presupuestando todos estos programas en unos 20.000 millones de euros anuales. De la granja a la mesa se puede considerar la piedra angular del Pacto Verde Europeo. Tiene un eslogan que es nuestros alimentos, nuestra salud, nuestro planeta y nuestro futuro. Se trata de crear un sistema alimentario más saludable y sostenible que vincule a las personas, sociedades y planetas sanos. Al final, es la aplicación de la famosa frase «somos lo que comemos» que pronunció el filósofo alemán Ludwig Feuerbach. Es un enfoque también amplio de la manera en que los europeos valoran la sostenibilidad de los alimentos y por tanto es una oportunidad para mejorar los modos de vida, la salud y el medio ambiente mediante la creación de un entorno alimentario favorable que facilite la elección de dietas saludables y sostenibles y reduzca considerablemente el gasto sanitario. Según el Eurobarómetro especial de abril de 2019, hecho por la Comisión Europea, los ciudadanos europeos cada vez tienen una mayor concienciación sobre la seguridad alimentaria. Sus mayores preocupaciones se relacionan con el uso de antibióticos, hormonas y esteroides en carne, el uso de plaguicidas, los contaminantes medioambientales y los aditivos alimentarios. Prestan cada vez más atención a cuestiones medioambientales, sanitarias, sociales y éticas y quieren alimentos frescos, menos transformados, de fuentes sostenibles y con cadenas de suministro más cortas.
De la granja a la mesa tiene 9 pilares que van desde la garantía de una producción alimentaria sostenible, la reducción y desperdicio de alimentos, la lucha contra el fraude alimentario o la promoción de la transición global. Garantizar que la cadena alimentaria, desde la producción al consumo, tenga un impacto medioambiental neutro positivo es el primer y básico objetivo de la granja a la mesa. Para ello, hay que preservar y restablecer los recursos terrestres de los que depende el sistema alimentario, invirtiendo en recursos humanos y financieros, para conseguir alimentos más sostenibles y más asequibles. Ahí es muy importante que el sector ecológico intente reducir el diferencial entre este sector y el sector convencional, y siempre consiguiendo un rendimiento económico lo más justo posible para la cadena de suministros y la producción primaria. Plantea crear y recompensar nuevos modelos de negocio ecológico, como son la captura de carbono por agricultores y silvicultores o las prácticas agrícolas que eliminen el CO2 de la atmósfera. También explotar la economía circular de base biológica, produciendo biofertilizantes o piensos proteicos, y en el tema de la ganadería, reducir las emisiones de metano, desarrollando la producción de energía renovable e invirtiendo en digestores anaerobios para la producción de biomasa. También se plantea la disminución del uso de plaguicidas químicos, estableciendo un indicador de riesgo armonizado denominado IRA, que demuestre una disminución del 20% del riesgo derivado del uso de plaguicidas en los últimos 5 años, aparte de mejorar la gestión integrada de plagas y promoviendo el uso de métodos alternativos para proteger las cosechas de enfermedades. También se reducirán las pérdidas de nutrientes del suelo en un 50% como mínimo y se disminuirá el uso de fertilizantes en al menos un 20% hasta el año 2030. Tendrá especial hincapié en las contaminaciones por nutrientes, especialmente de fósforo y nitrógeno, para evitarlas, introduciendo en el mercado aditivos sostenibles e innovadores y reduciendo la dependencia de materias primas esenciales para piensos, por ejemplo, la soja cultivada en tierras deforestadas. A la par de que se hagan estas acciones, se fomentarán las proteínas vegetales cultivadas en la Unión Europea y las materias primas alternativas, como el caso de las futuras granjas de insectos o las materias primas marinas como las algas. Se reducirá la venta general de antimicrobianos en un 50% de aquí al año 2030, que es un tema muy importante a nivel de salud pública, ya que las resistencias antimicrobianas producen 33.000 muertes al año en la Unión Europea, con el consiguiente gasto sanitario que va aparejado a ese dato. Se garantizará un nivel más elevado de bienestar animal, fomentando el etiquetado, y se alterarán o modificarán las legislaciones respecto al transporte y sacrificio. Respecto a la agricultura ecológica, se fomentará de una forma clarísima la última reglamentación de agricultura y ganadería ecológica es del año 2018, es el reglamento 848, que derogó el anterior, el antiguo reglamento 834-2007. Se creará un plan de acción específico sobre agricultura ecológica y la PAC se centrará en la transición hacia el Pacto Verde. Esta nueva PAC, que se supone que se retrasará hasta el 2021, tendrá como objeto mejorar el rendimiento medioambiental, orientándolo hacia un modelo donde se premiarán los resultados con normas medioambientales obligatorias, nuevas medidas voluntarias y un mayor énfasis en la inversión en tecnologías y prácticas ecológicas y digitales. La normativa ecológica se revisará a partir del 1 de enero de 2021 y entre los datos más relevantes de esta futura modificación se reforzará el sistema de control a lo largo de toda la cadena de suministro. Se exigirán los mismos requisitos para productos importados
Se extenderán las normas de producción ecológica a una lista más amplia de productos, como la sal, el corcho, la cera de abejas, y habrá normas de producción suplementarias para, por ejemplo, productos de la caza. La certificación será más fácil porque se planteará un nuevo sistema de certificación en grupo y adoptará un enfoque más uniforme para reducir el riesgo de contaminación accidental por plaguicidas. Se plantea también la garantía de una renta digna para los productores primarios y la PAC, y esto es muy importante, es un tema muy importante, mejorará la eficacia y la eficiencia de los pagos directos fijando límites máximos y orientando mejor la ayuda a los ingresos hacia los agricultores que más la necesitan y que cumplen la aspiración ecológica, en lugar de otorgarla a las entidades y empresas que simplemente tienen la propiedad de la tierra. Se financiarán los nuevos regímenes ecológicos para impulsar las prácticas sostenibles como la agricultura de precisión, la agroecología o la captura de carbono en suelos agrícolas y la agrosilvicultura. Dentro de la seguridad alimentaria se garantizará un suministro suficiente y variado, especialmente en tiempos de crisis, elaborando un plan de contingencia, y se elaborará un código de conducta en la práctica empresarial y de comercialización para que la industria alimentaria incorpore la sostenibilidad en las estrategias empresariales, facilitando la transición a dietas más saludables y estableciendo perfiles nutricionales que restrinjan la promoción de una forma, digamos, poco clara de alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o sal. Respecto al envasado de los alimentos, se fomentará y mejorará la inocuidad de los alimentos y la salud pública, reduciendo el uso de sustancias químicas peligrosas, promoviendo las soluciones de envasado innovadoras y sostenibles, y los servicios alimentarios deberán sustituir los envases de alimentos y los cubiertos de un solo uso por productos reutilizables. Las indicaciones geográficas serán fomentadas y cuando proceda incluirán criterios específicos sobre sostenibilidad, creando cadenas de suministro más cortas, reduciendo la dependencia del transporte de larga distancia. La parte más polémica del Pacto Verde es la que se refiere al consumo sostenible y la transición a dietas saludables, ya que la Comisión Europea plantea que las pautas actuales de consumo de alimentos son insostenibles, tanto desde una perspectiva de salud, por la aparición de enfermedades como diabetes o obesidad, como del medio ambiente por su impacto ambiental. La ingesta media de energía, carne roja, azúcares, sal y grasas sigue superando las recomendaciones sanitarias actuales y el consumo de cereales integrales, frutas y hortalizas, leguminosas y frutos secos es insuficiente según la Unión Europea. De ahí que se quiera revertir estos porcentajes para evitar el riesgo de sobrepeso y obesidad en la población. Se mejorará la divulgación de información, proponiendo un etiquetado obligatorio y armonizado sobre propiedades nutritivas en la parte frontal de los envases. Se armonizarán las declaraciones ecológicas voluntarias, creando un marco de etiquetado sostenible, que abarque no solo el propio alimento en sí, sino aspectos nutricionales, climáticos, medioambientales o sociales de esos productos alimentarios, mejorando la disponibilidad y el precio de los alimentos sostenibles. Y un dato a tener muy en cuenta es que para promover las dietas saludables y sostenibles en los servicios de restauración institucional, como escuelas, hospitales e instituciones públicas, habrá un criterio mínimo obligatorio para la adquisición de este tipo de alimentos. Se revisará el programa escolar para mejorar la contribución al consumo de alimentos sostenibles, reforzando los mensajes educativos, y las empresas tendrán incentivos fiscales para animar a los consumidores a elegir este tipo de dietas. Un ejemplo que se pone es el apoyo al consumo y a la compra de frutas y verduras ecológicas. Se va a reducir el desperdicio de alimentos
en la mitad en los próximos 10 años, intentando conseguir la meta de 12,3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se modificarán también la indicación de fechas para que sean más claras tanto la fecha de caducidad como la fecha de consumo preferente. Habrá tolerancia cero contra el fraude alimentario, colaborando con la Europol y la Oficina Antifraude Europea, la OLAF. Y con respecto a la investigación e innovación, se fomentará la investigación que agilice la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, saludables e integradores, desde la producción primaria hasta el consumo, con financiaciones en el horizonte 2020 de 1.000 millones de euros y el horizonte Europa de 10.000. A mayores, aumentará la escala de los enfoques agroecológicos, mejorando las funciones de las asociaciones europeas como la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, la AE-Agri, y se hará una digitalización total para que todos los productores tengan acceso a Internet en las zonas rurales en el año 2025, como un hecho básico y fundamental para acelerar la transformación digital y ecológica de estas explotaciones. Además, se servirá servicio de asesoramiento hacia estos objetivos, tanto a empresas como productores, y se ayudará a las empresas transformadoras de alimentos, que sean pymes, y a los pequeños operadores a desarrollar nuevas capacidades y modelos de negocio que sean acordes a esta política. A nivel internacional, se forjarán alianzas verdes entre diferentes países y en los acuerdos comerciales bilaterales se incluirán capítulos de sostenibilidad, teniendo en cuenta que los terceros países tendrán que cumplir los mismos requisitos que se le exigen a los agricultores y ganaderos europeos. La evolución del mercado ecológico será muy fomentada por el Pacto Verde Europeo. No hay ningún sector a nivel de producción primaria que haya crecido tanto en tan poco tiempo en los últimos años. En el año 2017, el valor del mercado a nivel mundial era de 97.000 millones. La superficie destinada a la producción ecológica ha crecido desde el año 99 hasta el 2018 un 546%. Y actualmente hay más de 71 millones de hectáreas dedicadas a la producción ecológica. En Europa, el valor de mercado de lo que consumimos los ciudadanos europeos es de 40.700 millones, con un séptimo puesto para España y con un crecimiento anual de productores del 5,4 y del 5,9 para los elaboradores. España ocupa el primer puesto europeo en superficie ecológica y en el último año se ha aumentado un 7,8 la superficie certificada. En España, y es un dato también muy a tener en cuenta, es líder mundial en crecimiento del consumo. En los 3 últimos años aumentaron las compras en 700 millones de euros. Es el país del área occidental y a nivel mundial que más ha crecido en relación con el principio del consumo ecológico. En los 5 últimos años, 6 de cada 10 consumidores iniciaron el consumo de estos productos, con un crecimiento de más del 16,4% en el último año y del 96% desde el año 1992. Actualmente, con datos de hace 2 años, se generaron 93.000 empleos con 2.193 millones de euros de gasto y un 46,6 euros de gasto por persona, que son casi 5 euros más en relación con el año anterior, aunque estamos lejos de países de nuestro entorno como Dinamarca o Suiza, que pasan ampliamente de los 250 o 300. En Galicia, y estos son datos del CREGA, del último número publicado por el Consejo Regulador, las ventas subieron un 17,8% en volumen de negocio hasta los 93 millones. Crecieron la superficie un 2,95 y los volúmenes un 2,6, que es más o menos la mitad de lo que ha crecido en España.
y este año, desgraciadamente, por el COVID-19 han bajado las ventas. Eso va a obligar a un replanteamiento de la forma de vender. Según la encuesta del CRAEGA, el 89% no tenía este servicio de venta online y el 12,3% lo activó cuando surgió esta pandemia. Y 3 de cada 10 lo pondrán en marcha. La provincia de Lugo sigue siendo la más importante a nivel de producción y la de Pontevedra en industria. La leche y derivados siguen siendo los productos de mayor venta, seguido de carnes y huevos, siendo los productos de origen animal los que equivalen al 70% de dichas ventas. Orense crece mucho en carne seco, principalmente de aves y en aceites, y desde el 2012 la acuicultura y la recogida de algas crecieron 52 veces, facturando ahora mismo 5,4 millones. Son sectores todos de un crecimiento elevado que no hay que desaprovechar. ¿Qué tipo de consumidores son podríamos definir para producto seco? Pues, según los estudios de mercado, hay 4 tipos. El healthy, que compra por nutrición y salud. El ecoauténtico, que compra por conciencia, salud, por el medio ambiente y a productos responsables. El trendy, que compra por tendencia, para cuidarse, sin mencionar ningún aspecto relacionado con los nutrientes o la sostenibilidad. Y los sibaris, que son compradores gourmet, que buscan lo exquisito por su sabor o otras características. Aún así, cualquier tipo de estos compradores pagarían y pagan un mayor precio para encontrar una oferta satisfactoria. Se engloban dentro de lo que se denominan millennials. Son gente que tienen aproximadamente unos 40 años, entre 35 y 45 años, y que están haciendo una labor educativa en su familia importante para la compra de este tipo de productos. Están educando a sus hijos para que sean consumidores de productos eco. El consumidor tipo en Galicia de producto eco está entre 35 y 49 años, tiene estudios superiores y un poder adquisitivo alto. Consumen especialmente vegetales, un 48% lo compran al menos una vez por semana, y huevos. Entre ellos el veganismo es una tendencia en alza y está aumentando sectores que antes estaban un poco más olvidados, pero que tienen una proyección de mercado también muy interesante, como son el consumo de cosmética y textil ecológicos. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 al consumo? Según consultoras como Candler o la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores, pues la tendencia ha sido que ha agudizado ese cambio que se estaba produciendo en relación a la compra por Internet y la globalización. Durante el confinamiento se han gastado un 26% más de gasto en productos de gran consumo, un 37% en cesta de la compra. Ha disminuido evidentemente el gasto en ocio y restauración y de visitas al supermercado. Se ha incrementado notablemente el comercio electrónico, duplicó la cuota, y el consumo de placer, por ejemplo un 56% en snacks, y las ventas online y del comercio de proximidad. Ha crecido el precio como factor decisivo en la compra de un 32,2 al 46,5. El contactless se ha convertido en el método de pago preferido para el 66% de los españoles y un 2% afirma que ha dejado de usar dinero en efectivo, según fuentes de la multinacional americana Mastercard. Ha crecido el interés por la comida para llevar de restauración con incrementos del 74% en reservas online, pero la gran pregunta es ¿qué hábitos perderán fuerza en los próximos meses y cuáles perdurarán? Esa es la pregunta que se tiene que hacer cualquier productor y cualquier comercializador de productos, no solo ecológicos, sino también convencionales. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con el COVID? En esta misma encuesta, ante la pregunta de qué iban a opinar o qué pensaban hacer estos consumidores, pues parece ser, e inclusive las empresas, que se va a apostar más por la marca blanca, un 36% del total de los productos envasados. Se supone que van a crecer considerablemente las ventas online, especialmente en el sector de alimentación y los productos frescos, un 0,2% de facturación total en los supermercados. Un 63% manifiestan su intención de comprar más producto de proximidad.
cambiará la forma de pago en el 75% y un 22% aseguran que dejarán de usar dinero en efectivo. Por tanto, lo que se plantea en esta encuesta es que va a haber un rediseño del canal de ventas online por las cadenas y el comercio de proximidad por teléfono, por funcionamiento y variedad. Se impulsarán las ventas de frescos por Internet, el gasto de tarjeta incrementará el grado de impulsividad y el gasto medio de cada ocasión de compra, la población de más de 55 años comprará más por Internet y por la incertidumbre económica priorizará el consumo de productos básicos y se pospondrá la compra de productos y servicios de ocio. Respecto al COVID y los productos ecológicos, el 17% de los consumidores valora en mayor medida el producto ecológico que al inicio del confinamiento, busca más la salud en tiempos de pandemia. Es muy probable que se incremente la cuota de mercado del ecológico aunque tenga un precio superior, ya que el 50% de la población aumenta su predisposición a comprar productos sostenibles y el 30% comprarán artículos de marcas socialmente responsables. Por tanto, el perfil del consumidor post-pandemia buscará una buena relación calidad-precio, más confianza, características sostenibles y saludables del producto, serán más sensibles al precio, más digitalizados, más racionales, más informados sobre el producto, ya que disminuirá el tiempo que estén en la tienda, y valorarán mucho la seguridad e higiene que ofrezcan los establecimientos y la calidad de servicio que den. ¿Qué retos tiene el sector ecológico? Pues la consolidación del crecimiento. El objetivo a cumplir será que las expectativas de crecimiento que se han ido afianzando cada año se consoliden en estos años venideros. El COVID promueve nuevas incertidumbres, evidentemente, pero en principio se espera que el crecimiento, aunque a lo mejor no sea tan grande, aumente. La reestructuración de canales comerciales se está reformulando. La distribución, inclusive las ecotiendas o el pequeño comercio, va a tener que empezar a vender en Internet o por teléfono para dar una mayor oferta al consumidor. Seguirán los desequilibrios del saldo comercial, ya que las importaciones están creciendo más que las exportaciones, y habrá que mejorar la competitividad mediante la aplicación de nuevas tecnologías. Tanto el productor ecológico como el convencional tienen que empezar a familiarizarse con los nuevos conceptos tecnológicos como el blockchain, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los algoritmos, el space farming, el benchmarking, la big data, los drones o las apps. Desde el momento en que se puede trabajar con un teléfono móvil o una tablet, se nos facilita o se le facilita mucho al productor su trabajo y aumenta su calidad de vida. Con la ventaja además que se puede reducir el problema de la falta de personal, que es uno de los grandes problemas que tiene el mundo rural. La falta de personal y la falta de personal cualificado. Las nuevas tecnologías y su uso marcarán una diferencia clarísima en la competitividad de las granjas. Aplicaciones como los sensores para determinar parámetros ambientales como la humedad o la temperatura, las cámaras 2D o 3D para valorar comportamientos o patologías como cojeras, los micrófonos que nos pueden determinar sonidos como precursores de patologías respiratorias, los acelerómetros que nos pueden ayudar en los partos de los animales, elementos para medir la temperatura del animal que nos indican las posibles enfermedades por el aumento de dicha temperatura, o los robots para facilitar la limpieza de las naves, las explotaciones, etc., van a ser el día a día en la ganadería y la agricultura de muy pocos años. Por tanto, es necesaria una formación y un reciclaje tanto en el uso de estas nuevas tecnologías como en la digitalización. La relación que tienen los productores con la administración
va a ser cada vez más digitalizada. Un claro ejemplo es la oficina agraria virtual, Optigan, que facilita y reduce los gastos de los ganaderos. Esta reducción de la brecha digital es algo innegable y totalmente necesaria en el siglo XXI. La Consejería de Medio Rural cuenta con un plan estratégico de producción ecológica y centros de formación agraria en las que se incluye la formación ecológica específicamente. Y un dato muy importante que mucha gente desconoce, que anualmente existen actividades de formación y programas de transferencia tecnológica gratuitos que cuentan también con material divulgativo online que se plantean desde la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, el AGACA. La Unión Europea también actualizará su agenda de capacidades para garantizar que la cadena alimentaria tenga un acceso a una mano de obra suficiente y cualificada. La formación es la base de cualquier trabajo, y más hoy en día. Y la digitalización ya no es algo opcional, es una necesidad en cualquier tipo de trabajo y a nivel rural, a nivel comercial, no es una excepción. Por tanto, es muy interesante y muy necesaria una formación específica para el sector ecológico. Por tanto, como conclusiones de esta pequeña exposición, el Pacto Verde afectará de una manera evidente la forma de hacer la agricultura y ganadería en Europa y en el mundo, fomentando el sector ecológico. La Unión Europea quiere que el año 2030 el 25% de la producción primaria sea ecológica. Es fundamental aplicar y formarse en nuevas tecnologías y digitalización para aumentar la competitividad, aplicando también criterios empresariales en las explotaciones. Este es otro de las grandes deficiencias del sector, a mi modo de entender, primario. Una pequeña explotación, sea agrícola o ganadera, es una pequeña empresa que tiene que dar beneficios y, por tanto, también se rige por criterios empresariales. No basta solo con trabajar y producir. Hay que saber vender y hay que saber producir y trabajar. Y para eso, la aplicación de nuevas tecnologías es fundamental. Hay que poner en valor la producción primaria y aprovechar los recursos y fortalezas del campo gallego. Galicia puede ser una potencia, en algunos sectores ya lo es, en el sector ecológico. Tenemos unas condiciones marítimas a nivel rural extraordinarias para que el sector ecológico tenga un valor añadido tremendo. Y por último, la producción ecológica es una firme apuesta europea y sus niveles de crecimiento anuales lo confirman. Estamos en un momento de incertidumbre por la pandemia del COVID-19, pero muy probablemente siga creciendo el sector ecológico en consumo porque ahora mismo es un consumo de gente de un nivel adquisitivo alto. Pero sin embargo hay que intentar socializar el ecológico. Hay que intentar que sea más asequible a un mayor número de población. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Gracias.